chicos, ¿cómo están? Me llamo Yuna, soy japonesa. Actualmente vivo en México y también soy profesora de japonés. Decidí empezar este canal porque quiero compartir no solo el idioma japonés, sino la cultura japonesa. Y ya llevo casi 2 años viviendo en México. Les voy a decir que pronto me voy a dejar de México. Entonces quiero aprovechar este momento para compartir un poco de mi vida acá en México y presentar las diferencias culturales entre México y Japón y contar algo de mí, algo de mí en japonés. En este canal puedes aprender japonés real que usamos todos los días y expresiones naturales y cultura japonesa, ¿sí? Y vamos a aprender japonés juntos. 皆さんこんにちは。お元気ですか？私の名前はユナです。日本人です。今メキシコに住んでいて日本語の先生をしています。このチャンネルを始めた理由は日本語言語だけじゃなくて日本文化についても紹介したかったからです。あとメキシコに約2年ぐらい住んでいるんですが実はもうすぐメキシコを離れることになりました。なのでこのタイミングでメキシコでの生活とかメキシコと日本の文化の違いとか、あとは雑談日本語で雑談をしていくチャンネルにしようかなと思っています。ではよろしくお願いします。いつもありがとうございます。またね、次回の動画はいつになるかわかんないんですけど、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあバイバイ、ありがとうございました。